muy pequeñita, de unos poquitos kilómetros cuadrados, pues en un riachuelo del río Oca, en el que llegamos a Meciente. También tenemos unas cuantas estaciones. La más singular que hemos tenido en los últimos 40, 50, 60 años. Muy bien, ¿eh? Ahí vamos. Gaur bereziki Euskalmeteko arduradun eta lankideei meteorologiaren mundu egun honetan, eta egun on zuei ere erabideetako ordezkarioi. Euskal Herriko negua luzea izaten da bere akaberean. Bihar ordu aldaketa egingo dugu eta arratsaldeko eguzki orduak luzatuko zaizkigu. Baina oraindik ez dugu gehiegi antzemango udaberririk. Jose Antonio Arandak azaldu digun bezala, ez ohiko negua izan dugu aurten, eta momentuz ez ohizkoa izaten jarraituko du. Biharko iragarpena, biharko haize eta eurintziak horren lekuko. Y así son las circunstancias meteorológicas en las que celebramos este Día Mundial de la Meteorología, en la que nos encontramos para ello aquí en la sede de Euskalmet. José Antonio Aranda, la verdad es que nos ha dado toda una lección. Además, yo agradezco este resumen que has hecho sobre el invierno, un invierno, como dices, atípico, un invierno duro, que parece que se han concentrado todos los fenómenos en su estado extremo, ¿no? Pero también así, bueno, hemos tenido que vivirlo, así ha habido que gestionar las situaciones. Un invierno que, bueno, que a pesar de esta buena noticia que nos acaba de dar, pero creo que todavía se resiste un poco a abandonarnos. Y es verdad que todos echamos de menos esta primavera que no termina de llegar. Y ha sido un invierno difícil desde el punto de vista climatológico, difícil también desde el punto de vista de la gestión, difícil también en Euskalmet, en este trabajo diario que se realiza aquí. Y yo quiero aprovechar precisamente al hilo de estas dificultades y de estas situaciones atípicas que se producen para felicitar y felicitaros a todos, bueno, por la ayuda que nos ofrecéis, por la información que nos ofrecéis día a día, porque nos ayuda a tomar las decisiones tanto a nivel particular. A veces son decisiones banales en las que basamos bueno, en las que nos basamos o que tenemos que basarnos en el tiempo para adoptarlas, pero a veces son decisiones importantes tanto desde el punto de vista privado, desde luego para las organizaciones y desde luego para las instituciones. Muchas veces el disponer de esa información previa, bien sabemos que nos ayuda a gestionar de una forma más adecuada las posibles situaciones de riesgo y de alerta, ¿no? Bueno, como decía, al final de un invierno movido, un invierno variado, un invierno lleno de acontecimientos meteorológicos, es obligado que reconozcamos este esfuerzo que se realiza desde Euskalmet para ofrecernos un servicio cada vez más adecuado, un servicio mejor, un servicio que va creciendo cada día, ¿no? Un servicio en cualquier caso muy profesional, un servicio que es práctico y un servicio que es exhaustivo. Por eso creo que es obligado, como decía antes, agradecer ese esfuerzo que estáis haciendo, no solamente por incorporar nuevos conocimientos, nueva información, por incorporar ese saber que también se produce en otros centros meteorológicos, sino también por la capacidad que tenéis para divulgar de esta forma tan pedagógica como lo acaba de hacer José Antonio, de divulgar cuál es la situación. Y en esto también quiero agradecer y reconocer la labor que hacéis vosotros, los medios de comunicación, como aliados necesarios para esta labor de divulgación. Muchas veces es, como digo, simplemente bueno, el saber, el conocer cómo va el tiempo, pero muchas veces también para dar esas alertas y para que cada ciudadano y ciudadana, cada organización podamos adoptar las medidas más adecuadas a la situación. En este esfuerzo que se hace comunicativo también hay que agradecer la colaboración que nos ha prestado también ASTI y que, bueno, al introducir en esta web de Euskalmet también los datos oceanográficos tan importantes también para muchas de las decisiones que no solamente tienen que ver con la navegación, como nos ha explicado Adolfo, sino también por ese interés que hay a la hora de poder corregir posibles desastres
o fenómenos también que tuvieran un impacto medioambiental. Y importante es esta divulgación a través de los medios de comunicación habituales, pero también importante el que estemos en las redes sociales, ¿no? Ahora mismo Euskalmet cuenta con más de 107.000 seguidores y seguidoras en la cuenta Twitter y esto es un dato también importante. Es decir, que esto nos da una idea, primero, de cómo van cambiando las cosas en lo meteorológico. Decía antes Pedro, el director, que bueno, pues hoy estamos más preparados. Han cambiado mucho las cosas en estos 50 años desde que la Organización Mundial de la Meteorología estableciera el Día Mundial de Meteorología. Y digo, han cambiado mucho las cosas en ese sentido, en el saber, en el conocimiento, pero también han cambiado las cosas desde el punto de vista climatológico, ¿no? Esos cambios, ese cambio climatológico del que hablamos tantas veces, creo que es una realidad. Y a veces, bueno, estos fenómenos que nos ha comentado José Antonio, atípicos por anormales, bueno, pues tienen que ver también algo con estos cambios, ¿no? Hoy podemos decir que tenemos mucha más información, más conocimiento, pero sobre todo yo creo que hoy es día para resaltar el gran equipo humano que tenemos integrado en Euskalmet. Un equipo profesional, un equipo que se preocupa como digo, por implementar el conocimiento y un equipo que además con rigor y profesionalidad se preocupa y se ocupa también de divulgar ese conocimiento. Un equipo humano que conforma Euskalmet y esto en definitiva es Euskalmet, su equipo. Euskalmet haciendo las cosas de una manera muy orientada al servicio público, siempre al servicio público. Euskalmet como compromiso con la seguridad de toda la ciudadanía vasca. Euskalmet como bien común gestionado, como he dicho antes, con profesionalidad y con acierto. Horiek dira gaur eta izango dira beti Euskalmetek eskaintzen duen zerbitzuaren ardatz eta oinarriak. Erakundeen arteko auzolana, Euskadi segurtasun publikoarekiko konpromisoa eta herritarrei zuzendutako zerbitzua. Meteorologia mundu egun honetan, zorionak zure lanagatik eta eskerrik asko zuen zerbitzuagatik.